Entonces, hablando de velocidades, de la parte que está preocupando. Ya se debe haber estado trabajando en velocidades. Por eso precisamente es que digo que debe entregarse ahora, porque no debe ser complejo. Aquí, al final, lo único que tienes que considerar es, por ejemplo, si hayas la velocidad en G, entonces tú tienes, como dijimos aquí, siempre tienes la velocidad en A con respecto a B más respecto a o viceversa. Es una de dos. Entonces aquí tú puedes tener la velocidad de G de dos maneras. Velocidad de G es igual a la velocidad en A más velocidad en G con respecto a. O puedes hacer velocidad en G es igual a velocidad en B más velocidad en G con respecto a B. Puedes hacer cualquiera de las dos maneras y en esas dos maneras te va a funcionar. Tanto con Cinema como con analíticamente. ¿Cuál va a ser la diferencia? Por ejemplo, si pistón, dijimos que iba para acá, por un lado, y acá iba en el otro, si no me equivoco, cuando va, el omega está en el sentido horario. Entonces, por lo tanto, por la combinación, me parece que este omega era así, antihorario, si no mal recuerdo. Y por la lógica que te da el sistema, esto va a girar antihorario con respecto a B. Independientemente del ángulo, ¿verdad? Independientemente del ángulo. Pero eso sí, el ángulo que estés trabajando va a impactar tu velocidad si va hacia derecha o izquierda, porque en ese momento, en ese instante, por la configuración de combinación que tienes entre B y A, es la manera como de manera natural va a rotar. Sí, por ejemplo, la B va para allá, pero yo quiero que cuando la B va para allá. Por eso, pero entonces, pero sí, ¿cómo va la omega? La omega 0 va horario o antihorario. Si fuese antihorario, sería diferente. Entonces, si fuese antihorario, las velocidades serían contrarias. ¿Cuál va a ser si omega AB es la misma? Cuando vas en el CIR, solo hay una omega AB. Y cuadra en el CIR y cuadra en los vectores. La omega AB es velocidad angular. Es la misma velocidad en ambos casos. La pregunta que yo te diría es, si es velocidad en G con respecto a, en la configuración que hay ahora, ¿iría hacia arriba o hacia abajo? ¿Y cómo sería con respecto a? Esa es la pregunta. G con respecto a. G con respecto a va en función de la velocidad angular con respecto al punto que estás analizando. Entonces, en este caso, esto iría hacia arriba, 90 grados. Esto sería velocidad en G con respecto a. Pero si tú analizas el otro equilibrio, que es G con respecto a B, ¿cómo sería G con respecto a B? Sería al revés. Y también sería 90 grados. ¿Por qué? Porque la omega es la misma para ambos. Entonces, es con respecto a dónde lo estás mirando. ¿Sí? Es posible que en algunas posiciones VA sea 0. Sí, puede ser, claro. Sí. Por tanto, VG también va a ser 0. Depende. Sí, pero mira. Vale, pero estamos hablando de que hay tres vectores, ¿no? Pueden haber tres vectores aquí. Cuando estamos hablando de la resolución analítica, estamos diciendo que vamos a separar en X y en Y los vectores. En este caso, estamos hablando de que yo considero que hay una velocidad en A, puede ir a un lado o a otro. Aquí me lo estoy inventando, ¿eh? Entonces, aquí velocidad en A más, voy a decir que velocidad, si vamos a hacerlo similar, G con respecto a, y esto sería velocidad en G. Sería el triángulo. ¿Qué pasaría si velocidad en A es 0? ¿Cómo te quedaría tu triángulo en ese caso? VG es contrario, ¿no? A Esto sería VG y esto sería VG con respecto a.
Si tienen un valor, sería eso. Porque eso es lo que te cumple tu cinema, tu equilibrio. ¿Qué pasa si BA es 0? Digo, ¿qué pasa si BG con respecto a A es 0? Entonces sería esto. Velocidad en A sería, y eso es velocidad en G. Si esto sí, velocidad en G con respecto a es 0. Pero si fuera 0, me estás marcando arriba las dos mirando hacia la derecha y abajo me marcas una para la derecha y la otra para la izquierda. Ah, entonces significa entonces que probablemente una de las dos tendría que tener el mismo sentido para que se cumpla. Entonces probablemente una de esas dos sería en el sentido contrario, no sé cuál, ¿eh? Y aquí lo mismo. Una de ellas, no sé cuál. Pero ¿cuál te va a dar? Te va a dar también en función en función del equilibrio que tú tengas en tu sistema en ese momento. Claro, o sea, lo normal es que tú sepas una con claridad hacia dónde va. Por ejemplo, en B. En velocidad en B, tú sabes hacia dónde va, porque es tu omega la que te la están dictando en tu ejercicio. O sea, que esa seguro sabes si va hacia derecha, izquierda, arriba o abajo. ¿Dónde está ubicado en ese momento el pistón? De acuerdo al ángulo. Si está a 90 grados, seguro irá hacia derecha. Si está a 180 grados, seguro irá hacia abajo. Si está a 270 grados, seguro irá hacia izquierda. Si está a 0 grados, seguro irá hacia arriba. Esa segura la tienes. Bueno, pues entonces la otra se ajustará. Entonces sí, entonces simplemente es ver ese equilibrio. ¿Qué pasaría con ese equilibrio? ¿Cuál de esos sistemas hacen el equilibrio? ¿Vale? Para que el punto de inicio y fin sea el mismo, que es lo que se trata en el vectorialmente, ¿no? ¿Vale? Una pregunta. Sí. 250 es del punto A al punto B y los 100 de ¿Perdón? ¿O del 250 es del punto A al medio o del punto A al punto B? ¿Otra vez? ¿La pregunta? 250 milímetros del punto A al punto B o del punto A. Ah, no, esto es entre A y G 250 y entre G y B 100. Pero está cambiado, ¿eh? En el ejercicio individual está modificado ligeramente. ¿Vale? Sí, este es el original. Pero después ya aparecen valores diferentes de dimensiones. Entonces, esto debe de saberse muy bien ahora. ¿Vale? Entonces, hay que simplemente repasarlo. Y hay que trabajarlo. ¿Vale? Entonces, a ver, el resto de la clase, ¿qué piensa con respecto a la entrega del domingo? Estaría bien si fuera del mismo estilo, ¿sabes? Pero como muchos de los autos tienen un factor de dificultad un poco más elevado, si fuera a resolverlo con diferentes ángulos y solo tuviéramos que trabajar la trigonometría, vale. Pero yo, por ejemplo, ya me he tirado 4 horas con este ejercicio y no he empezado ni el tiro. Eso es las velocidades. Por eso, porque he perdido muchísimo tiempo porque no se resuelve exactamente más. Vale, ok. ¿Sí? ¿El resto? A mí me pasa lo mismo que él. Para llegar a la conclusión de eso. O sea, por ejemplo, tiene el mismo ángulo que el mío, pero tiene el mismo problema que yo. Vale. Al final, en esos ángulos que hay un vector que no existe, para llegar a analizar eso, no es solo mirar eso y decir, vale, ya sé lo que es, porque el ángulo, porque lo que explicaste en clase. Vale. Porque darle la siguiente vuelta. Yo para entenderlo he tenido que mirar los apuntes, ver vídeos de YouTube, perder muchísimo tiempo bueno, eso es aprendizaje. Que realmente es aprendizaje porque si hubiera tenido más alcance, pues he perdido mucho tiempo. Vale. El Ok. ángulo es el del celo ahí. El ángulo es entre Ese es el que va a cambiar. A y B. Sí, digo, está. El ángulo que forma el triángulo entre 0, A y B. Sí, entre 0, A y B hay un ángulo. Entonces, ahí va ese ángulo con respecto a la línea
AO. AO es la que te da. Esta línea de aquí a aquí es la que te da la referencia. Sí. Desde aquí vas para acá. Este es el ángulo que tú nos dices. Entonces son 90, son 70, en función de esto. En función de esta línea. Sí, sí, pero el que tú nos has dicho es este, ¿no? Si es este que está aquí, ¿cuántos ángulos? Hace 45, hace 70, hace 270. Entonces, por eso, si este ángulo es 90 grados, esto es velocidad en V. Si este ángulo es 180 grados, esto es velocidad en V. Si este ángulo es 270 grados, esto es velocidad en V. Si este ángulo es 0 grados, esto es velocidad en V. Esa seguro la conoces y seguro se debe de cumplir. Pues esa es la que te va a decir todo tu cinema hacia dónde. No, o sea, el ángulo se te da. Se te da el ángulo y se te da la omega hacia dónde va. Como tienes el radio. Tú tienes radio, tienes ángulo y tienes sentido. Entonces tú puedes saber la velocidad hacia dónde va. Eso es lo que te va a dar el patrón de tu cinema, de dónde a dónde va a ir. Y la otra cosa que tú tienes que pensar es que de un lado y del otro de igualdad, inicio y fin es lo mismo. Entonces, si tú tienes conocido uno de esos, pues ya sabes que eso te va a dar la dirección de dónde inicia y dónde acaba un vector, y después si suma o no suma, pues en función de cuál eliges. Tú puedes hacerlo con respecto a cualquiera de esos dos, y cualquiera de esos dos te va a dar lo mismo. O sea, tu cinema debe de ser igual usando un lado o usando el otro. Tiene que ser el mismo. No puede ser diferente. Entonces, bueno, mi sugerencia es que hagas el cinema de ambos. Hagas el cinema yendo por G y A, y otro cinema yendo por G y B. Y verás que te va a cuadrar. Y verás que las magnitudes serán diferentes, porque el radio es diferente. El radio entre A y G es diferente que el radio entre B y G. Entonces, como el radio es diferente, tu velocidad lineal será diferente. Entonces, por eso yo creo que aquí es la diferencia. Y mi sugerencia es hacer estos de estas dos maneras. Esa es mi sugerencia. ¿Vale? Y para que veas tú que siempre se va a cumplir. Ya sea hagas A o hagas B. Se va a cumplir. Y debe de cuadrar en ambos. ¿Vale? Bueno, mira, yo creo que si acaso lo que podría hacer, si acaso es correr la entrega para el lunes y dejar, pero quedaría aceleración para entregar, creo que antes del jueves. Antes de jueves. O sea, la aceleración se queda. Y muevo un día la velocidad, al lunes. Si tenéis el lunes para preguntar cosas en la clase. ¿Vale? ¿Hasta qué punto? Pero el punto 3 ya es aceleración. Sí, pero aceleración con cinema. Claro. Y vas a ver que verás lo mismo. Tú verás lo mismo. Cuando tienes aceleración, tú tienes una aceleración que sí sabes, o dos. Normalmente la normal, normalmente la sabes. Sabes hacia dónde va. Y también sabes la magnitud. Porque normalmente tienes R y tienes omega. Si tú tienes R y tienes omega, tú puedes hallar la normal. La tangencial no, porque la tangencial depende de la aceleración. Pero aquí, como esta omega es constante, una aceleración sabes que es 0. Y la otra la conoces. Y conoces el sentido y la dirección. Conoces dos cosas de ese vector. Pues como conoces el sentido y la dirección, pues lo pones en tu cinema. Y después haces tus ecuaciones. Y tienes que cumplir siempre cuál es inicio y fin, cuál es inicio y fin. Entonces tú con esa información, lo único que haces es haces líneas. Extiendes líneas, extiendes tanto donde crucen. Y las mismas, es más, sabes usar SolidWorks, ¿no? ¿Sí? La gente de aquí, de impresión gráfica, ¿no? Con SolidWorks. Pues puedes usar SolidWorks y también es una manera que puedes usar, una herramienta que puedes utilizar si no quieres hacerlo a mano. Y te va a salir lo mismo. Pero yo creo que es mejor hacerlo a mano. Pero bueno, si no, puedes usar SolidWorks también. Si lo sabes usar bien,
Puedes usar SolidWorks y verás que SolidWorks te va a dar solita la respuesta. Entonces ya tienes las dimensiones. Y ya después hacer el analítico ya sale solo. Una vez que tienes el Cinema, hacerlo analíticamente ya es solamente dividir en X y en Y. Y ya es trigonometría. Pero ya tienes las magnitudes y tienes las direcciones con el Cinema. Entonces, como yo sé que hacer Cinema es bastante más sencillo, por eso lo último que pido es lo analítico. Sí. Yo me preguntaba si el ejercicio había que resolverlo con el CIR, sí o sí. Sí o sí. Hay que hacer CIR y cinemas. Cinemas reales. Hacer el cinema real. Puede ser con tu escuadra y hacer en función de las velocidades, de los sentidos y direcciones de las velocidades. Entonces tú tienes que hallar el CIR primero para hallar la omega. Una vez que hallas la omega, entonces ya tienes el sentido de una de las velocidades lineales. Entonces, cuando haces el cinema de las velocidades, usas esa información para crear tu cinema. Cinema te refieres a cómo se mueve, ¿no? Cinema se requieren a los vectores, estos vectores, la parte gráfica. El cinema es estas ecuaciones hechas con vectores gráficamente. Ese es el cinema. Entonces tú, en realidad, lo que tú haces siempre es, encuentras analíticamente un equilibrio en X y en Y de las velocidades. Es lo que tú haces analíticamente. Resolver analíticamente los valores. Pero si tú tienes el cinema hecho y lo tienes bien hecho, ya lo único que haces es, miras esto y entonces los ángulos deben de cuadrar. El ángulo que tú miras en tu cinema es el mismo que tú debes de tener analíticamente. Yo puedo lo que puso Gloria de Callejero con el Caira y Cartabón. Sí. ¿Puedo medir ahí? Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Haces las dos cosas. Lo haces con el cartabón, con la regla, y una vez que lo tienes hecho, entonces lo haces analíticamente. Pero usas esta información. Claro, yo puedo usar esa información. Claro, la usas para entender qué está pasando. Si tú haces esos dos, gráficamente es mucho más rápido que analíticamente. Sí. Seguro. Sí. Seguro que gráficamente será mucho más rápido. Si tú haces la verificación de esas dos, y cuando mides y cuando ves los ángulos, ves que te da igual y que te cuadra, entonces ya tienes una confirmación de que lo estás haciendo bien. El hacerlo de esas dos maneras es una confirmación de que estás en lo correcto. Porque el vector G es el mismo. No te puede dar algo diferente. Tiene que darte la misma magnitud, la misma dirección y el mismo sentido. Usando una ecuación o usando otra. ¿Vale? Entonces, bueno, lo haré así. Cambiaré eso para el lunes. Pero lo que debe de hacerse es llegar a la clase ya con eso hecho. Que solamente hayan dudas, que solamente haya que acabar de afinar. Como mínimo, con el cinema hecho a mano. Como mínimo. Y que solamente te quede la ecuación. ¿Vale? Pero una vez que se pilla, se va solo, sale solo. Bueno, vamos a ver el tema que teníamos para hoy. A ver, vamos cuánto podemos ver. Vale. Movimiento relativo. Bueno, vamos a tratar de ver algo. Vale, movimiento relativo es cuando tú haces el mismo sistema de ecuaciones, pero tienes un movimiento relativo adicional que es este que está aquí. Entonces, aquí tú tienes un omega v, que es lo mismo que tendrías, algo similar. Todo esto está girando y tiene adicionalmente una velocidad más. Entonces, está sujeto al giro originado por omega v más una velocidad relativa que está forzado. O sea, esa ranura lo que hace es decir, además de la rotación, tengo esta otra proyección. Entonces, recordar que siempre estamos hablando de trayectorias, siempre. O sea, que entonces es trayectorias. Aquí estamos pensando en trayectorias. Va a haber una trayectoria originada por esa rotación y otra trayectoria originada por la velocidad, por
la trayectoria relativa que sí tiene. ¿Vale? Entonces, por eso es lo que dice. La velocidad de punto P es una combinación de movimiento del punto P respecto de la placa y del movimiento de la propia placa. Entonces, si tú giras este sistema y lo pones, alineas ahora esta otra X que está aquí y esta otra Y, X minúscula e Y minúscula, entonces ya es con respecto a B. Pero si los tiendes, los ejes de coordenadas es con respecto al 0. Entonces, dependiendo contra cuál estás haciendo tu análisis, será con respecto a uno o con respecto a otro. Entonces, la suma de ambos te da un movimiento completo. Movimiento de la placa se llama movimiento de arrastre. Entonces, en este caso, se considera que P está fijado en la placa y que no se mueve respecto a la misma. Entonces, aquí lo que hace es separar dos. Y el otro movimiento de P con respecto a la placa lo llamamos relativo. Entonces, aquí tenemos que ver esta placa y separamos en dos. Entonces, cuando decimos que, entonces, ¿dónde está? Y luego en nuestro punto, en el otro que es relativo, el punto P se desliza por la ranura, pero la placa está totalmente inmóvil. Entonces, le haces dos consideraciones. En uno, P se está deslizando sobre la ranura y la placa está fija. Digo, y la placa está inmóvil. Y en el otro, que es de arrastre, entonces P está fijado en la placa y lo que se mueve es la placa entera. Entonces, ¿qué sería lo que llamamos de arrastre? Vale. Entonces, el movimiento de P es la suma de arrastre más relativo. Entonces, aquí lo que dice, fijando un sistema de referencia en el punto B que se desplaza y rota con la placa cuadrada. Entonces, aquí lo que decimos es que B es el que se desplaza y rota con la placa cuadrada. Entonces, lo que dijimos aquí. Ese punto B, ¿por qué está dado ese punto B? ¿Qué es lo que define B? Pues la velocidad de B. Entonces, ese punto B va a estar definido por la velocidad que tenga ese punto en B. Y ya está. Y hay una distancia R con respecto a otro origen. Entonces, en este caso, por eso entonces dices, cuando haces un sistema de referencia, el punto es el que se desplaza junto con la placa. El punto B es un punto que está en la placa cuadrada, una de las esquinas. Vale, entonces aquí tenemos velocidad de punto P, la velocidad de arrastre más la velocidad relativa. Entonces sumas. Es como si fuera la placa sola, por un lado, y luego la placa moviéndose. Es el otro. Por eso entonces es cuando se llama arrastre. Entonces la arrastra es decir que la placa se va arrastrando. Cuando tenemos placa de arrastre, entonces tenemos velocidad de arrastre, es la velocidad total, y la velocidad de arrastre es la velocidad en B más la velocidad de P con respecto a B. Pues esto que está aquí es lo mismo que siempre hemos manejado. Velocidad en B más P con respecto de B. Entonces, velocidad en B más velocidad en P con respecto de B. Este que estamos aquí es la velocidad de arrastre. Entonces, ¿cuál sería en la placa? Velocidad en B más velocidad de P. Con respecto de B. Entonces, es cuando estamos analizando el punto P. Entonces, el punto P lo analizamos de dos maneras diferentes. Pegado a la placa, es una manera de analizarlo, y deslizándose en la ranura, la otra manera de deslizarlo. Y eso es cuando tenemos en P de arrastre y P relativo. Entonces, es en función de la trayectoria. Sería P en función de trayectoria en placa. Placa no se mueve. Cuando decimos velocidad en B más P con respecto de B, aquí estamos hablando, en ambos casos es velocidad en P. Pero estamos separando en dos. Una de P es la P en la ranura. Y la otra P es la P con respecto de B. La velocidad en B más la relativa de P con respecto de B.
¿vale? Que va a dar en función también de, y cuando hablamos de P con respecto de B, si es rotacional, pues lo relacionamos también con omega. Es cuando lo tenemos rotacional, ¿vale? Bueno, entonces, y después, cuando entramos a Coriolis, hacemos las diferenciales con respecto al tiempo de las velocidades, y entonces aparece un nuevo término, en este caso, cuando tienes el caso ese que está girando. Y ese nuevo término es 2 veces omega de arrastre por relativa, que es Coriolis. Entonces, esto que está aquí, en Coriolis, es como cuando tenemos este caso. Este es un caso que se ejemplifica. Tienes una omega constante que está girando, es un disco que está girando, y de repente tienes A, en este caso la ranura es lineal, y tienes A que se está moviendo en la ranura. Entonces, como A se está moviendo en la ranura, entonces por eso tienes aquí una velocidad relativa. Entonces, es como cuando estás girando, vas a tener una velocidad de A con respecto a 0. Al mismo tiempo vas a tener dos cosas pasando aquí. Vas a tener el punto A yendo hacia X y el punto A yendo tangente. Entonces tienes, al mismo tiempo, tienes estas dos velocidades. La que va pasando en el eje X y la otra que está yendo tangencial a X. Al mismo tiempo estarán pasando. Entonces, por eso es cuando tienes la velocidad relativa con respecto a la placa. Si tú frenas en ese momento y haces que omega sea 0, si tú en ese momento paras la placa, no la muevo ahora, ¿qué va a pasar en A? ¿Qué velocidad va a tener A? Va a tener solo una a lo largo de X. Y va a ser lineal y va a continuar. Pero en el momento en que tú haces que ahora la omega ya no va a ser 0, va a girar, entonces ya tendrás 2. Entonces, de eso se trata, esto de Coriolis se trata de eso. Coriolis aparecerá solamente cuando tengas esa combinación de velocidades, que tienes la relativa más la circular. Y estamos hablando de velocidades circulares. Por eso hablamos de que es una velocidad constante que gira rotacionalmente. Entonces ahí es lo que hay que diferenciar. ¿Cuándo está rotacionalmente y cuándo no? ¿Cuándo tiene un punto? Por ejemplo, y en la placa esta que estábamos hablando, ¿cuál de ellas tiene un giro rotacional? ¿Y cuál no? De estas, ¿cuál va en función de un radio y tiene una velocidad tangencial? El P con respecto a B es el que tiene tangencial. El relativo no. Entonces es lo mismo aquí. Tienes uno, que en este caso es A con respecto a O, que es tangencial, que es con respecto a una velocidad de giro, y el otro que no, que es independiente. Como tienes esta combinación, es cuando se genera Coriolis. Entonces, cuando se genera Coriolis, entonces tienes tres aceleraciones. Tienes aceleración de arrastre, más aceleración relativa, más aceleración Coriolis. Y en este caso, entonces, cuando tenemos entonces el arrastre, tenemos entonces el A sub 0 y tenemos también aceleraciones normales y tangenciales. Y regularmente, cuando estamos hablando aquí en Coriolis, aquí realmente tienes algunos valores que no se mueven como en este. El 0 no se mueve. Entonces, regularmente en estos ejercicios, para no hacerlo tan complejo, pues reduces complejidad cuando varios de esos elementos son 0. Entonces, o cuando la velocidad es constante. Entonces, la aceleración, si la velocidad es constante, la aceleración es 0. Entonces, en este caso, si esta velocidad es constante, la aceleración es 0. Entonces, son las dos cosas, las dos maneras en las cuales se simplifican los ejercicios es de esa manera. Así cuando es la aceleración 0 por velocidad constante o aceleración 0 porque no se mueve. Y entonces aquí es el ejemplo del espiral que pasaría. Eso es lo que pasaría en la trayectoria. Es la combinación de los dos
elementos. Aquí la A comenzó en 0. Y al mismo tiempo pasó el omega y la aceleración de relativa, al mismo tiempo. Entonces, quedaría esta espiral en el cuerpo, sería la trayectoria que haría. Y entonces, la aceleración completa, entonces tienes que considerar Coriolis, por la combinación de relativo más rotacional. Eso es lo que hace que exista. Y bueno, entonces aquí tenemos esta aceleración en A, omega, y aquí también tenemos el producto vectorial. Omega cruz velocidad A con respecto a O, 2 omega cruz velocidad, entonces son el producto vectorial. Entonces aquí también puedes usar el producto vectorial. Para resolver el ejercicio. Vale, entonces aquí hay un ejercicio, el 7 y 18. Entonces en un cierto instante tienes el disco, que sería el mismo ejemplo que estamos hablando. Vale, entonces, tenemos el disco, tenemos un omega, y aquí en este caso también tenemos una aceleración. O sea, cuando dice decrece a razón de 10 radianes por segundo, entonces aquí tenemos el omega, 4 radianes por segundo antihorario, y tenemos la omega punto. ¿Qué es omega punto? Sí, aquí tenemos omega, radianes por segundo, y tienes un omega punto. ¿Qué es el omega punto? ¿Qué significa un punto encima? La inversa. ¿Inversa? No. No es la inversa. Cuando tienes un puntito arriba, omega es radianes por segundo. Es una velocidad que son radianes por segundo. El omega punto, que es radianes segundo al cuadrado, entonces omega punto es la diferencial de omega con respecto al tiempo. Entonces el puntito que se lleva encima significa que ha habido una diferencial. Entonces ese diferencial con respecto al tiempo, entonces si dice que decrece a razón de 10, entonces significa que a razón de 10 radianes por segundo al cuadrado es la aceleración. Entonces, y decrece, si dice que es decrece, entonces con respecto al sentido que tenga la velocidad, la aceleración sería en el mismo sentido o sería contrario. Sería contrario, cuando decrece. Cuando crece, entonces es cuando acelera y iría en el mismo sentido de la dirección. Por eso aquí tenemos una derecha y otra izquierda, uno horario y otro antihorario, porque decrece. Y entonces aquí, y esto es velocidad angular antihorario. Entonces tenemos dos razones por los cuales, diferentes, por los cuales un sentido va en un sentido y en otro en el otro. Si tú aplicas la regla a la mano derecha, ¿qué sería? ¿Positivo o negativo? Entonces, en ese caso sería, omega sería positivo. De acuerdo a la regla de la mano derecha. Si llamas X en Y, dependiendo cómo llames X en Y. Pero si lo llamas convencionalmente, de acuerdo a las convenciones normales, sería positivo. Y la aceleración sería negativa. Vale. Entonces aquí tienes este radio, te dan un radio y te dan diferencial de radio con respecto a tiempo y dirección cuadrada con respecto al tiempo cuadrado. Entonces, ¿qué significa? Que tienes radio, tienes velocidad lineal y tienes aceleración lineal. Entonces tienes la velocidad y la aceleración relativa y tienes la velocidad y la aceleración rotacional. Pero ¿por qué la aceleración, la distancia? Distancia al cuadrado. ¿Dónde está distancia al cuadrado? R al cuadrado. ¿Dónde está R cuadrado? R al cuadrado entre derivadas de t cuadrado. No, es la derivada cuadrada. Eso es dr cuadrado es R. Inicias con R, que es distancia. Y después, la derivada de R es diferencial de R con respecto al tiempo. Y después aquí, esta dr cuadrada, ¿ves que está sobre dt cuadrada? Esto es R dos puntos, que esa es la derivada con respecto al tiempo
de la derivada de la distancia con respecto al tiempo. O sea que esto es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, lo puedes hallar con dos puntitos, o le puedes decir derivada cuadrada sobre dt cuadrada. O sea que es 2 veces se hizo la derivada con respecto al radio. Primera derivada es velocidad. Y segunda derivada. No, es que es dr sobre dt. Entonces, has derivado 2 veces la distancia con respecto al tiempo. Es lo que significa. Que has hecho 2 veces esa derivada. Que es lo mismo. O sea, es equivalente. Es equivalente decir r dos puntos que decir dr cuadrada sobre dt cuadrada. No es que esté al cuadrado. Es que se ha derivado 2 veces. Se ha derivado 2 veces con respecto a distancia, es aceleración. Vale, entonces aquí lo que se tiene es, entonces como tienes aquí los valores, entonces aquí tienes la velocidad relativa y la velocidad rotacional en velocidad y en aceleración. Y lo que te está pidiendo entonces el ejercicio es hallar la velocidad de aceleración absolutas de A para la posición que estamos hablando. Vale, entonces aquí, cuando vemos velocidades, entonces tenemos que la velocidad de A sería igual a la velocidad de arrastre más la velocidad relativa. Entonces, la velocidad de arrastre, estamos hablando como si A, siempre separamos en dos. Cuando A está pegado en el disco y cuando A se está moviendo en el disco. Son las dos maneras en las cuales analizamos. Entonces, arrastre será como si estuviera pegado. Si A lo pego en el disco, ¿qué me queda? Supongo, solo la velocidad rotacional. Entonces, por eso entonces es omega cruz OA, el producto vectorial. Entonces, y en el otro caso, cuando tenemos la relativa, entonces aquí es solamente, entonces es como si paramos el disco y entonces vemos cómo se mueve. Y entonces aquí vemos que A será lineal. La velocidad, que entonces en uno es rotacional y en el otro caso es lineal. Entonces, cuando hacemos el cinema, que estamos aquí hablando del cinema, entonces tenemos la velocidad relativa. ¿Qué sentido y qué dirección va a tener la velocidad relativa? La relativa hay dos. Cuando dejamos A pegado al disco y cuando A está circulando en la ranura del disco. Son las dos. ¿Vale? Entonces, cuando vemos aquí, velocidad en A, ¿qué sentido va a tener? Va a haber una, si detenemos el disco, esto va a ser para acá. Si analizamos solo una. Y en el otro va a ser tangencial. Lo único es que uno estás considerando que paras el disco y en el otro estás considerando que está rotando. Que A, el punto P que estás analizando está pegado en el disco. Son las dos diferencias. Entonces, por eso, entonces aquí, cuando tú tienes aquí la velocidad, vas a tener una que es en la misma dirección de la ranura y el otro que sería transversal. Por eso es A con respecto a O. Entonces aquí, cuando tenemos aquí los vectores, entonces aquí lo que hacemos es el cinema, pues tiene que ver con las velocidades relativas que existen en el disco. Aquí tenemos esta es la relativa. Esta es velocidad de A con respecto al 0, que es con respecto a este punto. Es tangencial. Y aquí tenemos la otra velocidad en A. Son dos velocidades que están aquí existiendo. Velocidad en A, pero relativa.
Entonces lo que haces es, cierras el cinema de esos tres. Tienes la velocidad de uno, tienes la velocidad del otro, y entonces lo que haces es cerrar el cinema de los tres elementos. Y con el cinema de los tres elementos, puedes calcular la velocidad de nada. Al final, y luego, y cuando, mira, dejaremos ahora. Yo creo que en la clase inicial allá abajo acabaré de explicar este ejercicio, la parte de aceleraciones. Lo que sí es, ¿sabes qué? Igual me preparo un par de hojas de la solución esta dimensional con los valores que tocarían para que lo veamos también y podemos comparar cuál es la diferencia de la aceleración y la velocidad con el cinema, que es lo mismo que se está pidiendo. Esto que está aquí es el mismo cinema de lo que se pide el otro. Siempre es qué aceleraciones tengo y cómo cruzar todo de ello. ¿Vale? Bueno.